El día de hoy les vamos a presentar el podcast de la historia del transporte público a partir de 1960 al año 2022 de la Ciudad de México. Somos del grupo 201 en la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Rosario Castellanos. Ok, les vamos a hablar de los años 1960 a 1970. En los años 1960 circulaban 400 unidades en 65 líneas de autobuses y transporte eléctricos, los cuales el 40% eran viajes directos a la capital, donde tenían una parada en el centro y sobre algunas calles de la Avenida Hidalgo o Moneda, donde también circulaban otras 18 rutas de transporte. En el año de 1961, dentro de todos la historia del transporte, un suceso importante sucedió, ya que la refaccionaria francesa Renault Diesel National inició un embrague de autobuses foráneos y para la producción de camiones medianos. De 1963 a 1966, la población del Distrito Federal era aproximadamente de 6.300.000 habitantes, en el que se convirtió el pasajero que sumaban también habitantes al área metropolitana del Estado de México. Se transportaban más de 8 millones de personas diariamente, donde 78% de ellas viajaban en el transporte público. También en 1967 se crea el Sistema de Transporte Colectivo, un organismo público descentralizado cuyas funciones sería encargarse de supervisar el proyecto y obras de operación que finalmente se formaría definitivamente en el metro. En 1968, uno de los sistemas que tuvo mayor relevancia para la movilidad dentro del Distrito Federal fueron los llamados peceros. Surgen en este año para prestar un servicio itinerario donde se fijaba la ruta en Avenida Paseo de la Reforma y posteriormente se extienden hasta las colonias alrededor del distrito. En 1969, el 4 de septiembre, da inicio a la historia del sistema de transporte colectivo Metro, en el cual se llamaba Gusano Naranja. Cruzaba la ciudad de oriente a poniente y del centro al norte. Conectó la periferia con el centro y desahogó el tránsito en el centro, donde se concentraba más población. También se prestaron obstáculos para la construcción de sus vías para señalar, donde señalaba Vicente Leaño que el Distrito Federal dilató las carretadas del tiempo por el metro. En 1970 los usuarios estaban maravillados con el metro, no era común usar este medio de transporte, así que por debajo del suelo se transportase alguna persona y subir las escaleras eléctricas, usar los torniquetes, y esto maravillaba a las poblaciones, incluso a mediados de década de los 70. En cuanto a la década de 1970 de la Ciudad de México, hubo bastantes innovaciones en el sector del transporte público. Empezando con 1971, cuando surgen los famosos autobuses tipo ballena, provenientes de los autobuses vitrina, los cuales ya existían en la década de los 50 y los 60, aunque eran un poco más anchos que los autobuses vitrina y tenían la capacidad de llevar hasta 80 pasajeros por unidad. Desaparecieron por completo del sector vial debido a que tenían una baja influencia, tenían muy poca demanda en cuestión del uso que los ciudadanos de aquel entonces, del lejano 1971, les daban. Ya para 1972 se crea la primera estación terminal de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, a la cual se le dio el nombre de Observatorio. En 1973 salen al mercado de los medios de transporte de la Ciudad de México los famosos autobuses tipo Delfín. Estos son patrocinados por las empresas Casa y Dina. Son autobuses para pasajeros de la Ciudad de México en la década de los 70. Tenían un modelo muy innovador. Su producción era de 2.360 unidades y fue un modelo bastante exitoso y cotizado.
Inclusive fue tan exitoso que México los utilizó como un producto al cual pudo exportar hacia otros países de América Latina por su eficiencia. Ya para 1975 ocurre el primer accidente vial documentado durante la historia del sistema de transporte colectivo metro, ya que en la línea 2, precisamente en la estación Viaducto, se produce un fatídico accidente cuando dos trenes chocan y dejan un saldo de 31 personas fallecidas con 71 heridas. En 1976, a mediados de este año, se le da mantenimiento y se perfecciona los autobuses Delfín, ya antes mencionados en 1973. Se tenía una capacidad de 2.360 unidades justo en 1973, pero gracias a sus innovaciones y avances tecnológicos llegaron a un total de 5.500 unidades, lo cual ya les permitía tener mucho mayor espacio y más asientos para los usuarios de la Ciudad de México, los cuales usaban este medio de transporte. En 1978 salen los famosos camiones tipo pistache. Se llamaban así por sus característicos colores verde en su carrocería y blanco en la parte del toldo. Estos son patrocinados por las empresas CASA, IMSA y TICSA. Y las principales rutas que tomaron fueron las de Santa María Mixcalco, Penitenciaría Niño Perdido y la línea vial que llevaba a las rutas de San Rafael, Aviación e Indianilla, además de Nonualco. Este modelo ya existía, ya tenía antecedentes en la década de los 60, pero regresó un poco más avanzado para el año de 1978. Ya en 1979 se crea la primera estación de autobuses Tapo, por sus siglas Terminal de Autobuses Poniente. Acá se implementaron innovaciones con una nueva era en la modernización del sector de los autobuses urbanos, y era tan eficiente y se hizo tan famoso que se le consideró se le consideraron como las unidades de autobuses populares en toda América Latina. Y finalmente en 1980, por primera vez se da la inclusión de género para el cargo de conductores de vagones del sistema de transporte colectivo metro. Fue cuando se le dio la inclusión a las mujeres, al género femenino, que querían ser conductoras de las unidades del metro. Acá 10 mujeres lograron conducir por primera vez las unidades en la ruta que iba de Centro Médico a Zapata, en lo cual, desde mi perspectiva, sería un avance social en la inclusión de género y también pues en el aspecto social para lo que sería una nueva era de modernización del sistema de transporte colectivo metro. Yo les voy a hablar de 1981 a 1990. En 1981 se inauguró la línea del Metro 5, que va desde Patitlán hasta Politécnico. En 1983, para todos los camiones que circulaban en la Ciudad de México, fueron pintados de amarillos con franjas cafés. En 1984 el tranvía estuvo funcionando por años, pero después fue sustituido por unidades nuevas con mucho más espacio. Pero en 1984 estos tranvías dejaron de funcionar por la ciudad, pero una de sus estaciones quedó viva gracias al tren ligero. En 1985, derivado al temblor de ese año, el metro quedó afectado.
en sus 32 estaciones, principalmente a las del centro, ya que la parte de la superficie sufrió algunos daños. También habían ampliado las líneas 3, 6 y 7, en el cual iba a incrementar la capacidad de transporte del metro en 3 millones de pasajeros a 4 millones en 3 años. Asimismo, también habían anunciado la construcción del tren ligero que iba del metro Tasqueña a la glorieta de Jipulco. En 1986 se creó la línea 6. En 1987 comenzaron a circular por las calles de la ciudad camiones de pasajeros con menores dimensiones a los que existían y que la población bautizó como los microbuses. Podían transportar hasta poco más de 20 pasajeros. En 1991 se recibe un esquema de pintura ecológico con cromático color gris y con franjas azules y verdes que se distinguían por la parte trasera que estaban pintadas por un paisaje. Inauguraba el tramo de Patitlán La Paz, donde se va a distinguir su color distintivo, que es el morado y que contaba con 10 estaciones, las cuales también iban al Estado de México, lo que provocó que fuera importante ya que también coincidían con la línea 1, 5 y 9. Bueno, yo les voy a hablar de los años 1993 a 2000. 1993 se abre el paradero de Chapultepec 1993, donde también se alberga rutas como la 100, donde la mayoría de personas partían hacia el Estado de México. Se destacan los llamados refutones y cobertizos y la señalización. 1994. Parte de año se adquiere 170 autobuses articulados que se pusieron en servicio en 4 rutas trucales, los cuales pertenecen al servicio de transporte colectivo llamado Metrobús. 1995. El gobierno decreta la quiebra de la Ruta 100, alegando la insolvencia económica, la definición dentro de un servicio. A consecuencia, esto a la ciudad entonces impulsa una nueva forma de transporte, la cual se va a conformar por combis y microbuses. 1999 se lleva a cabo el tramo de Villa de Aragón, Buenavista, el cual se inauguró el 15 de septiembre. Va a contar con 21 estaciones y abarca área de Ciudad de México y el Estado de México. 2000. El 7 de junio se publica la Gaceta Oficial la creación de la red de transporte de pasajeros. Se va a inaugurar el tramo de Ciudad Azteca, Villa de Aragón, el 30 de noviembre del 2000. Iba a contar con 21 estaciones, incluyendo la del otro tramo, y se metía hacia actualmente con una única línea del metro en usar 2 colores para su distintivo, verde y gris. En el 2002 hubo una reforma del marco regulatorio del transporte público en la ciudad que estableció nuevas normas y requisitos para concesiones y permisos de transporte. De aquí viene el año 2003, que fue cuando se creó el programa Hoy No Circula en respuesta a los altos niveles de contaminación en la ciudad, con el fin de disminuir esta contaminación. De ahí, pues, importantes, nos vamos hasta el 2007, que fue cuando se amplió y se mejoró el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la construcción de nuevas terminales y pistas. En el 2018 hubo un lanzamiento del Sistema Integral de Transporte Urbano, la CITU, que integra diferentes modos de transporte público en una sola red y permite un mayor control y monitoreo del sistema. También se aperturaron nuevas estaciones del tren ligero en la ciudad, como la de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En 2009
se renovó y se modernizó la flota de autobuses de transporte público con la incorporación de autobuses de alta capacidad de pasajeros y tecnología eficiente. En 2010 se lanzó un sistema de bicicletas compartidas que es la Ecobici. Se inauguraron puentes y viaductos como el viaducto Bicentenario que conecta con la avenida de los Insurgentes con Naucalpan. En marzo del 2011 se inauguró la línea 12 del metro, también conocida como línea dorada. Si bien sabemos que esta línea ha sido caótica a lo largo de los años, esta línea conectaba al sur de la ciudad con el norte y el centro, lo que facilitaba el transporte a miles de personas cada día. En 2012 se inauguró el segundo piso del periférico, una importante vía de circulación para la ciudad, lo que mejoró la fluidez del tráfico y redujo los tiempos de tránsito para los usuarios del transporte público, así como del privado. En 2013 se presentó el proyecto Mexibus. Era un sistema innovador del transporte de autobuses articulado y que funcionaba como carriles exclusivos y conectaba a diferentes municipios exclusivamente para el Estado de México con la Ciudad de México. En 2014, precisamente en el mes de septiembre, se implementa el programa Hoy No Circula Ampliado. ¿En qué consistía este programa? Consistía en que restringía la circulación de ciertos vehículos particulares 2 días a la semana, dependiendo del número de placa. Esta medida se tomó para combatir la contaminación de la Ciudad de México y sus alrededores. En el 2005 se inauguró la línea 5 del Metrobús. Es muy importante ya que va a varios puntos de la ciudad y que moviliza a millones de pasajeros cada año. En el 2016, en agosto, se creó el sistema de bicicletas públicas Ecobici, que permite a los ciudadanos rentar bicicletas en diferentes puntos de la ciudad para desplazarse de manera más rápida y ecológica. En 2017, en septiembre, un sismo sacudió la Ciudad de México y provocó daños en varias estaciones del metro, lo que afectó el servicio de transporte durante varios días. 2018. En diciembre se inauguró la línea 1 del cablebús, que en un instante cisma del transporte por cable que conecta la zona Cautepec con la estación de metro Indios Verdes. En 2019 se presentó el programa de modernización del transporte que busca mejorar la calidad y seguridad del transporte público en la ciudad, así como la incorporación de tecnologías modernas para la gestión del tráfico y la mejora de la movilidad. En 2020, en octubre, se lanzó la aplicación Mi Transporte, que permite a los usuarios del transporte público en la ciudad planificar sus rutas y conocer sus tiempos de espera y horarios de diferentes rutas de transporte. En 2021, en marzo, se presenta el programa Trolebús Elevado, que es un sistema de transporte que utiliza buses eléctricos y circula por una vía elevada, lo que va a permitir el desplazamiento más rápido y seguro en algunas zonas de la ciudad. También fue inaugurada el 8 de agosto la línea 2 del cablebús, que tiene conexión con la línea 8 y A del metro. Al igual, el 3 de mayo, una de las traves que sostenían la línea dorada entre las estaciones Olivos y Tezoncos cayó mientras el tren cruzaba, ocasionando la muerte de 26 personas y dejando un centenar de heridos. En 2022, en mayo, se anuncia la construcción de la línea 10 del metro, que conectará el sur y el poniente de la ciudad con el centro y el norte. Se espera que esta línea esté operativa en los próximos años y será una importante adición al sistema de transporte público en la Ciudad de México. El 11 de julio se lleva el cierre parcial de las estaciones Pantitlán a Salto de Agua para los trabajos de remodelación de la línea 1, la cual será intervenida de manera profunda. Posteriormente les vamos a hablar de cómo se dio el transporte público después de la pandemia en la Ciudad de México. A principios del año 2021, que se daba por controlada la pandemia debido a las vacunas,
se dan las medidas preventivas, que principalmente era el uso de gel antibacterial, cubrebocas, sana distancia y la limitación de personas dentro de un espacio reducido. Un hecho relevante dentro de la Ciudad de México que sirvió mucho como un medio preventivo fue el código QR que colocaban en cada uno de los transportes públicos para llenar un formulario en un dado caso que una persona presentara COVID-19. Después, el 5 de mayo del 2023, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se va a declarar el fin de la pandemia, lo que va a declarar que también sea el fin de la emergencia sanitaria mundialmente. Sin embargo, ya no se llevaban las medidas preventivas en todos los transportes públicos de la Ciudad de México. Y esto fue a causa de diversas cosas. Una de ellas fue la sobrepoblación que se estaba llevando dentro de esta capital por trabajo, escuela e incluso el turismo. Eso iba a provocar que las medidas preventivas no se llevaran a cabo después del 2021 que se estaba ya controlando, pues las cosas iban a derivar que era una grande cantidad de personas que viajaban dentro del transporte y la concentración que tienen los lugares mayormente son visitados. Un dato importante es que en la Ciudad de México, después de la pandemia, se tienen mayores cifras de los autos en circulación particularmente, los cuales la tomaban como medida preventiva para no tener contacto con otras personas y así no poder contagiarse. Al corte del 13 de marzo del 2022, la movilidad en zonas corporativas había aumentado el 29% de lo que había en enero del 2020. Hoy en día, el transporte público es como si nunca hubiera existido una pandemia. Son muy pocas las personas que todavía siguen tomando las medidas preventivas, sin embargo lo hacen por voluntad propia. En México existe un derecho de movilidad que se va a llevar a cabo por el artículo 4, que dice que toda persona tiene el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e inclusión e igualdad. El derecho a la movilidad va a estar basado en principios de libertad, equidad, solidaridad y justicia social. Esto va a tener como fin mejorar condiciones de vida y armonizar la convivencia dentro de la movilidad como un derecho humano para todas las personas. Pero, ¿la Ciudad de México cumple con este derecho? Ok, hablemos de la seguridad vial. Dentro de la Ciudad de México se lleva a cabo el programa integral Seguridad Vial para garantizar la seguridad de las personas y reducir los decesos y lesiones en ellas. La accesibilidad va a ser un punto importante dentro de esta capital, pues se ha preocupado para que todas las personas puedan tener acceso a algún medio de transporte dentro de toda esta ciudad. La eficiencia. Esto va a depender a los medios de transporte, pues algunos son muy eficientes y otros no. Esto se debe a las fallas técnicas o las controversias que a veces se presentan en las personas que son usuarios de estos transportes. Unos transportes que son eficientes va a ser el cablebús o el metrobús, que cuenta con acceso exclusivo en los carriles, y el otro porque disminuye el tiempo al no ser un transporte de tierra. La calidad del transporte también suele variar dependiendo del tipo que utilicemos. Algunos suelen ser muy malos y otros buenos. Esto también va a depender a su uso que le den y el tiempo que lleve en funcionamiento. Por último, la inclusión. Algo que sí se puede presumir del transporte público en la Ciudad de México es la oportunidad que se le va a brindar a todos para poder hacer uso de ello. Esto va a depender que no se le discrimina a nadie y que el acceso a estos medios de transportes colectivos van a ser accesibles para todas las personas en cuestión de precio. Hablemos de la ODS 11 y cómo se lleva a cabo en la Ciudad de México. La ODS 11 va a lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Va a pretender que las ciudades sean comunidades sostenibles a través de que toda la población tenga acceso a viviendas, servicios básicos y medios de transporte que sean adecuados, asequibles y seguros. En especial que se comiencen a formar la ciudad en forma de que haya reducción del impacto medioambiental y se generen zonas verdes al igual que en estos espacios públicos seguros e inclusivos. Pero, ¿la Ciudad de México cumple con este ODS? Empecemos con la inclusividad. Según el Índice Nacional de Desarrollo Inclusivo, va a arrojar como resultado en el 2023 que la Ciudad de México forma parte de los lugares con mayor porcentaje de desarrollo inclusivo.
la seguridad. Se destaca que entre 2019 y 2022, la Ciudad de México pasó de tener una tasa de 16.3 a 5.4 en delitos, que le va a convertir en una de las ciudades más seguras de todo el mundo. Esto se va a deber a sus estrategias de seguridad que se llevan a cabo por todas las alcaldías. Sin embargo, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, declara que todos los días ocurren en promedio 30 asaltos dentro de los combis, camiones o microbuses dentro de la Ciudad de México. Pero hablemos de la resiliencia. Los gobiernos han contribuido para que las personas puedan tener acceso a espacios públicos, transportes y viviendas. Todo esto con el fin para que mejore el entorno de su vida de cada una de ellas. Por último están las áreas verdes. ¿Cómo podemos ayudar al medio ambiente? Como bien se sabe, dentro de la Ciudad de México existen muchas áreas verdes, parques o zonas abiertas para poder sembrar árboles o que se mantenga un espacio ecológico. El 20.4% del suelo urbano de la Ciudad de México va a estar cubierto por áreas públicas y privadas, donde el 55.9% van a ser zonas arboladas. Por último, vamos a hablar de las soluciones que se le podría dar a la Ciudad de México para mejorar su transporte público. Una de ellas va a ser el control de automóviles. Esto va a dar control al flujo de personas y automóviles y será de gran ayuda para un mejor manejo de avenidas y calles, para una mejor movilidad. 2. Sería la prioridad al transporte público. Así como uno de los transportes ya tienen carriles especiales y son eficientes, una solución es dar prioridad a los transportes colectivos para una mejor movilidad, principalmente de estudiantes y trabajadores. Esto va a hacer que disminuyan los carros particulares, haciendo que haya menos tráfico. Las estrategias de distribución. Esta es una gran solución debido a que en la Ciudad de México se lleva mucho la concentración de un lugar. Eso da a que provoque mayor caos en algunas líneas o en algunos transportes de toda la Ciudad de México. Y dar una mejor distribución te hará que sea una mejor movilidad, ya que no se va a concentrar tanto la gente dentro de un solo espacio. Más seguridad en los medios de transporte. Las fallas en los medios colectivos son muy constantes y más en el metro, uno de los transportes más usados, y es de ahí el problema de tiempo que se tiene al diario. También tenemos la planificación para implementar nuevas líneas que podrían ser de cablebús, metrobús, ya que son los transportes más eficientes debido a los carriles exclusivos y el pase que se tiene, que como ya se los había comentado, no es un medio de transporte terrestre. Por último, tenemos mantener ciertas reglas y normas dentro de los medios de transporte colectivo, pues parte de la mala movilidad de la Ciudad de México se debe a las personas que alteran el orden de los transportes. No sé si alguien quiere comentar algo o se da por terminado el podcast. Yo brevemente quiero comentar que pues a través del tiempo, como fuimos recapitulando desde la década de los 60 hasta lo que actualmente vivimos con los medios de transporte de los 2020, pues ha habido un gran avance en la tecnología del sector de la movilidad, ya que ha ayudado bastante a los ciudadanos para que se puedan trasladar de un punto a otro y además que sea un poco más eficiente pues el uso de estos medios, y también el expansionismo que ha tenido a través del tiempo con la construcción de nuevas líneas o de nuevos medios de transporte como el Metrobús, o en su defecto también de gente que viene acá a trabajar a la Ciudad de México, del Estado de México. Y pues la verdad, yo opino que estos avances han tenido muchos beneficios
y complementos para que la Ciudad de México sea un espacio más vital y más accesible para vivir y transportarse también. Muchas gracias por tus conclusiones. Así como lo dijo Sabdiel, pues hubo un gran cambio desde el año que expusimos hasta la actualidad, que sigue habiendo y va a haber. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Este fue el podcast de nuestro equipo Los Calitos. Hasta luego.